Bienvenidos a la segunda noche de Ciudad Liminar. Esta noche lleva como título Lo visible y lo invisible del ideal democrático. Un laberinto incontestable, en palabras de Elian recientemente. Les cuento un poco cuál fue la idea, un poco cuál fue el origen de este tema del que vamos a conversar hoy. En los últimos 40 años, la democracia es un término que hace visibles un sinnúmero de aspectos de nuestra vida en la ciudad. Visible en forma quizá de valores, de instituciones y de normas de conducta. Pero la democracia también deja fuera de plano aspectos más sutiles o más opacos que resultan difíciles a veces de nombrar y de regular. La pregunta o las preguntas de esta noche es ¿cómo ingresan estas invisibilidades del ideal democrático a la práctica de una psicoanalista? ¿Qué relación tiene con estas invisibilidades una artista que hace de la ciudad un soporte para su obra? Nos acompañan Mariana Gómez, que es psicoanalista, es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es titular de la Cátedra de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la UNC, es directora de la Maestría en Teoría Psicoanalítica Lacaniana de la misma facultad. Además es profesora adjunta, como si faltara algo, de la Cátedra de Deontología y Legislación Profesional. Es magíster en sociosemiótica y es investigadora. Hace muchos años en CONICET lleva adelante un proyecto que aborda el tema de la segregación desde el concepto de inconsciente, un tema que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Elian Chali es artista, curador, docente e investigador independiente. Cuenta con 4 exposiciones individuales y obras en más de 25 países. Además, forma parte de diversas organizaciones como activistas por los derechos de las personas con discapacidad, pero también de movimientos contra el gatillo fácil y el aparato represivo del Estado, temas sobre los cuales también tendremos la oportunidad de conversar a partir de este tópico. Así que bueno, bienvenidos y vamos a dar inicio a la charla. Un poco, vamos a comenzar por Elian para preguntarte un poco sobre la ciudad, que es el espacio donde, no es, sino que se asocia fundamentalmente a un espacio que por presencia o por ausencia se hacen visibles diferentes aspectos de la democracia. Buena parte de tu trabajo se emplaza en el espacio público, en la calle, en la ciudad, y me interesa un poco conocer tu lectura de este espacio, tu lectura de la ciudad en la actualidad, y si aún en la actualidad, después de ya haber desarrollado buena parte de tu obra, consideras que la ciudad, la calle, sigue siendo un buen soporte para un artista. Creo que no existe buen encierro, ¿no? Me parece que hay como cierta romantización del espacio público como nada, que es parte de ese ideal democrático en el que pareciera que el arte estaría garantizado para todo el mundo, que no es lo mismo que para cualquiera, y creo que es una romantización que ha quedado un poco vieja, sobre todo desde que la ciudad se volvió un mecanismo de vigilancia tan evidente, ¿no? Digo, hoy desde el tracking de personas hasta los sistemas de control a través de la policía, incluso hasta la propia organización urbanística ha hecho que nada sea un espacio completamente institucionalizado, como en sus orígenes también, ¿no? Pero digo, si hubo un arco de libertad en el espacio público, ha vuelto a
a transformarse en un espacio de encierro, ¿no? Entonces, mi pregunta, como para devolver el problema, sería, ¿existe buen encierro? Digo, me parece que no hay buenas formas de estar encerrado, y creo que el espacio público viene desde ciertos sectores o desde ciertas escenas artísticas, viene siendo confrontado con el museo desde un lugar de crítica institucional, cuando sabemos que no es así, ¿no? Entonces, hoy el espacio público o desarrollar proyectos de arte en el espacio público está más relacionado a mecanismos de vigilancia como la gentrificación, también con la segregación. Digo, hoy el espacio público no puede ser un espacio libre si es un espacio transparente, ¿no? Entonces, la única forma de utilizar el espacio público de una forma como un contexto de producción de libertad es a través de sus recovecos opacos, ¿no? No sé, por dar un ejemplo, al frente del Parque Las Heras está la histórica tetera que se llama Plaza Austria. La tetera es un espacio donde la diversidad sexual tiene, desarrolla prácticas sexuales en el espacio público, y ahora, por culpa de la iluminación del Parque Las Heras, esa tetera se ha iluminado, ¿no? Entonces, digo, eso para mí también es un problema del espacio público. Lo mismo, traigo ejemplos que me voy acordando. Ese ejemplo para mí es muy, muy importante porque habla sobre lo que la supuesta democracia de esta ciudad piensa sobre la libertad sexual, ¿no? Otro caso es el monitoreo a través no solamente de las cámaras, sino de los afiches publicitarios, los espacios de propaganda, ¿no? Lo vemos ahora que ha avanzado de manera tan feroz con el tema de las elecciones. Entonces, lo que pareciera que queda disponible para un lugar de producción artística es o fugaz o espontáneo, ¿no? Y me quiero situar solamente en Córdoba porque estamos acá y está bueno pensar este contexto. Pero no sé hoy si no se atiende el cómo, el cuándo, de qué manera el espacio público es un espacio emancipatorio para las artes, en comparación, en contraste o en confrontación con el museo. Y esto no es una defensa del museo, sino es como una crítica al espacio público, ¿no? Miles de preguntas más que te las voy a ir haciendo a lo largo de la entrevista, pero una para detallar un poquito más. La diferencia entre el para todos y cualquiera. Bueno, las categorías, ¿no? Creo que eso es. Bien. Sí, a mí me gustaba tomar lo que dijo Elian respecto de la opacidad. Me parece que ese es un punto muy interesante para pensar las ciudades, bueno, no solo las ciudades, los pueblos, pero también en esto de una sociedad, un empuje a una sociedad de transparencia o una sociedad transparente, en donde todo se tiene que ver, las cámaras que controlan permanentemente, que los sujetos deben decir la verdad, y cómo se ha perdido esto que vos decís, la opacidad singular de cada quien, su derecho a la intimidad, su necesidad de preservar o resguardar ciertas cuestiones, no solo de la sexualidad, sino otro tipo de goces y de placeres o no. Entonces, eso yo creo que se ha perdido en las ciudades. Y hay otra cosa también que tiene que ver con los ideales que recién Juan Pablo traía en la pregunta, que si lo pensamos, bueno, lo voy a pensar un poquito desde el psicoanálisis tal vez, cómo se produce este pasaje de lo que es, en la constitución subjetiva, tengo que explicar un poco esto, lo que nos encontramos desde el inicio de la vida humana es la idea de un yo ideal, ¿no es cierto? Entonces,
El niñito pequeño, el recién nacido, a medida que van avanzando algunos meses, lo que va a intentar es armarse de un cuerpo. Por eso es un yo ideal, ¿no? Busca en el marco de sus 6 meses, armarse de ese cuerpo a partir de una imagen en el espejo, pero en realidad es la imagen respecto del otro. Lo esperable es que eso vaya avanzando, transformándose en un ideal fuera del propio cuerpo, ¿no? Un ideal que está en los referentes, que está en sus educadores, en el otro parental, lo que sea. El tema es que hoy nos encontramos con una caída de los ideales en esta, y que se puede ubicar, como algunos autores lo han hecho, a partir de la posmodernidad, a partir del descreimiento de que si, por ejemplo, se ubica a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, si semejante atrocidad pudo haber ocurrido a partir del Holocausto, ya no quedan ideales, no queda nada, ¿no? Desde la Shoah. Entonces, ahí ya los ideales caen, y ¿qué hay? ¿Qué encontramos? Una vuelta a esa primera idea de yo ideal, ¿no? Del cuerpo. El cuerpo, pero en el punto del narcisismo. Entonces, hoy lo que vemos es no la mirada en los ideales que han caído, sino en el propio cuerpo, en ese narcisismo que hoy las sociedades encuentran que, en términos de lo hegemónico, debe ser esbelto, rubio, qué sé yo, delgado, alto, flaco, lo que sea. Y a consecuencia de eso, ¿qué viene a ese lugar? Los tapones o los objetos que permiten construir ese cuerpo en términos de imagen, no en términos de lo simbólico. Ahí están todo el fenómeno de las selfies, de las redes sociales. Entonces que encontramos que las personas se arman un propio ideal sostenido en el propio cuerpo, pero construido a partir de una imagen, como era al principio, ¿no? Entonces caen los ideales de democracia y todo esto, pero algo tiene que venir a ese lugar. Y lo que viene es el culto a la imagen. Ese culto a la imagen encarna, o más bien encuentra un lugar en los objetos de la tecnología, teléfonos celulares y todo lo que ya sabemos. Entonces, lo vemos, hablábamos también hace un ratito de los shoppings que vienen a posibilitar la compra de objetos de consumo en detrimento de, como decían las colegas la reunión pasada, creo que lo decía la arquitecta, que ya no está la plaza pública, las peatonales, el encontrarnos a hablar con el otro en los bancos que están en la plaza o en las peatonales o en las calles, porque los shoppings no tienen bancos para sentarse, no permiten que podamos mirar quién pasa, quién circula, sino que nos vemos empujados a consumir. Ese consumo como objeto viene también a suplantar esta caída de los ideales, este empuje a consumir. Más o menos lo podemos pensar así. Una de las vertientes, por supuesto. Por supuesto. Y te quería preguntar puntualmente, si bien diste una buena definición desde la clínica de lo que es el ideal, si estaríamos en lo correcto en trasladar este concepto a la lectura de lo colectivo, a la lectura de lo social, y si uno puede, en definitiva, hablar de un ideal democrático. Bueno, lo que uno escucha en el consultorio no es, nadie viene a hablar de los ideales democráticos. La gente habla de las depresiones, del dolor, de la angustia, de los problemas con el otro, con sus hijos, con sus parejas. Hay un sufrimiento en este momento bastante inédito, que justamente tiene razón porque no hay contenido, no hay algo que
que bordee ese agujero de la angustia, ¿no? La angustia es un agujero, la depresión también, digo agujero, no sé si estoy siendo clara para decirlo de esta manera, pero como no hay nada que acote eso que se abre, que es la nada, el vacío de vivir, el vacío de existencia, porque ya no hay ideales, entonces sí, puede haber el ideal de la solidaridad, la igualdad para todos igual, pero el sufrimiento singular no puede dar respuesta a la democracia. Eso, sí, en cierto punto sí, porque hay algo que garantiza la democracia. Pero también hay algo que se escapa, que no está en los códigos, no está en las leyes, no está en la Constitución, en las garantías institucionales, que es el sufrimiento singular y que de eso no puede dar cuenta, por más que haya igualdad para todos. Perfecto. Porque no todo es mesurable también, ¿no? Exactamente, y porque hay un núcleo silencioso y opaco en cada uno, que por más que la democracia se empeñe en cubrir, no lo puede hacer, se escapa. También es verdad que la solidaridad, la cooperación, pienso por ejemplo, cierta preocupación por el medio ambiente, es parte de la misma tecnicalidad del neoliberalismo, ¿no? Digo, hoy si lo vemos desde un prisma, nos damos cuenta que parte de la misma maquinaria que viene como a abandonar el sujeto en detrimento de lo colectivo, ¿no? Hay algo que me interesa contarles un poco cuando empezamos a pensar en este ciclo. Elegimos el significante ciudad porque nos parecía que expresaba una tensión. Por un lado tenemos la ciudad más del lado del ideal, como el lugar del espacio común, y por otro lado vemos en las agendas, ya sea en las agendas académicas, en las bienales de arquitectura, de arte, en las series de televisión, en el cine, una imagen de la ciudad como un espacio de una fragmentación muy marcada y de una segregación socioespacial aún más marcada. Esto me interesa que quizá me lo respondan ambos desde sus experiencias. ¿Cuáles son los síntomas de esta tensión y también de esta fragmentación? O sea, ¿cómo ven este estado actual de la ciudad desde la experiencia artística y desde la experiencia clínica? Lo tengo que pensar un poquito. ¿Querés arrancar vos? A ver, primero diría que no es ahora que hay segregación en estas ciudades actuales. La segregación es inherente al sujeto humano. No tenemos más que ver los distintos fenómenos que han ocurrido a lo largo de la humanidad. Nosotros hemos estudiado en nuestro equipo de investigación a Richard Sennett, que justamente él habla de las segregaciones en una ciudad como Venecia, donde es, creo que una de las primeras ciudades donde aparece un gueto, ¿no? El gueto judío nace en Venecia. Hay más segregación que eso. Ha habido segregaciones, pero de tiempos inmemorables, por lo menos las sociedades occidentales, ¿no? Con el capitalismo se agudiza eso. Y bueno, por ejemplo, este autor habla de cómo se construye la ciudad de Londres, hablando de las ciudades. La ciudad de Londres, con su sistema de metros circulares, el subte, ¿no? El metro, para que las clases trabajadoras pudieran llegar a trabajar a las casas, a las fábricas y donde sea, y poder irse rápidamente de la ciudad y que no molesten a los habitantes burgueses de allí, ¿no? Entonces, por eso es circular, para que puedan rápidamente fluir por ahí y retirarse ya a las 7, 4 de la tarde y no molestar más. Así que la segregación, que también lo toma Freud como un fenómeno, por eso digo inherente a los sujetos, está ahí, es constitutivo de la subjetividad y del inconsciente, y lo que ha hecho la humanidad es a veces tratar de ir un poco en contra de eso, pero es imposible, porque tiene que ver con el rechazo al diferente. El sujeto humano tiende a rechazar al diferente
y rechaza el diferente porque en ese diferente hay algo propio en el cual se reconoce. Entonces, crea otros, ¿no? Genera construcciones narrativas, discursivas, donde dice, estos son ladrones, estos son negros, estos están haciendo un complot para no sé qué, y crea otros malos. Entonces produce así que haya cierta cohesión del otro lado. Entonces ahí se arma la sociedad de esos iguales. Los que no son como ellos, es un relato eso, ¿no? Y eso, dice Freud, pasa porque eso, hay un narcisismo de las pequeñas diferencias, dice él. Acá de vuelta al narcisismo. Nosotros somos los mejores, estos otros que huelen diferente, que cocinan distinto, que tienen un color diferente o crían diferente a sus hijos, se visten diferentes, como son distintos, hay algo repudiable ahí y los tengo que eliminar. O los elimino de la faz de la tierra, como fue con el pueblo judío y otros tantos, ¿no? Discapacitados, putas, ¿cómo? Brujas, bueno, homosexuales también. Por ese solo hecho, esos cuerpos indeseables había que eliminarlos. Y eso pasó en la ciudad, en plena Alemania, Berlín y qué sé yo. Sé que no es solo en estas ciudades, pasa que esto va a pasar siempre. Y bueno, hay que ver ahora cuál es el modo de segregar. Hoy tal vez sea, no quiero a los negros acá al lado mío, entonces los mando, como lo dijeron creo que lo dijo la arquitecta la otra vez, entonces los mando ahí a las periferias de la ciudad para no tener que verlos, pero están. Claro, de alguna manera el mapa de la ciudad se dibuja a modo de la subjetividad y del lazo social, ¿no? De lo que no puedo soportar del otro. Se odia la manera en la que el otro goza, no goza sexualmente. Se odia la manera en que no quiero saber nada de ese goce, pero del olor, de esto, porque hay algo en mí que lo reconozco en el otro. Yo creo que la segregación no es novedad, la novedad es la escritura de la historia, ¿no? Que hoy, en esta era de la tecnología y la escritura de la memoria obsesiva, aparecen otros relatos que empiezan a multiplicarse. Entonces, el espacio público, que son las redes sociales, espacio público, entre comillas, también aparece ese otro que lo quiero lejos, ¿no? Entonces empieza a haber como una mezcolanza de todo que desborda, ¿no? Digo, como ha pasado en los suburbios en Estados Unidos en los 60, que las familias se iban a desarrollar su domesticidad lejos de la ciudad, pero también está en el caso de las favelas en Brasil, que tomando las montañas desde la ciudad no les queda otra que verlas, ¿no? Me parece muy interesante la postura de algunas favelas que dicen que no quieren el alumbrado público, ni no quieren el asfalto, porque nos dicen que es para que entren las ambulancias a buscar a nuestras abuelas enfermas, pero en realidad lo que quieren traer son los impuestos, ¿no? Entonces hay algo propio de la organización de la ciudad que va desbordando, ¿no? Entonces esa segregación que aún sucede, ¿no? Y sucede en las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Dependiendo obviamente de la agenda, ¿no? En Córdoba particularmente pasa muy marcado, aunque esté en la punta la agenda LGBT, sigue sucediendo, ¿no? O sin ir más lejos, en relación a la discapacidad y la falta de acceso al transporte público, ¿no? Digo, hoy si pudiste acceder a una casa en un barrio ciudad por fuera de la periferia de Córdoba y tenés que ir al médico a las 5 de la mañana a hacer fila, es posible que te mueras. Entonces, si eso no es necropolítica, ¿qué es? Y digo, la necropolítica también es una técnica de la democracia, ¿no? Digo, para seguir insistiendo en que en democracia sigue desapareciendo gente, se sigue asesinando gente, nada más que son prácticas legalizadas, ¿no?
es difícil decir esto cuando la democracia termina siendo la vereda frontal de la dictadura, ¿no? Entonces, ahí nomás se prende el terrorómetro, ¿no? Que mide cuánto terror, que de algún modo lo homogeneiza el terror, ¿no? Entonces, todo terror, la dictadura fue todo el terror total, ¿no? Por lo tanto, también toma, lo chupa todo ese terror, ¿no? No hay otra cosa que pueda ser terror que no sea la dictadura, ¿no? Es difícil decir esto, sobre todo siendo nativo democrático. Pero, no sé, la semana pasada murió una persona en Bower de frío. Sí. No sé qué, no sé qué hay peor que ese abandono estatal. Bueno, hace días murió una persona en el neuropsiquiátrico, por ejemplo, sin ir más lejos. Hay una cosa que, esto para... te escuchaba, Mariana, y vos dibujabas un poco el mapa social y un poco también en la historia cómo ha operado la segregación casi como una transversalidad o como una transhistoricidad, digamos. Pero tenía la pregunta acerca de hoy, para llevar adelante esos procesos, ¿es necesario un líder político representativo munido de una ideología, o esos procesos se han pluralizado de tal modo que son mucho más micro y se diluyen un poco más invisiblemente por el cuerpo social? Sí, me quedó una cosa que, porque me lo hizo pensar Elian, cuando hablaste de las redes sociales, el tema del odio, que no me parece menor para pensar estos fenómenos. Porque también eso, así como desde el psicoanálisis decimos que están las pulsiones de vida, las pulsiones de muerte, en realidad vemos que lo único que existen son pulsiones de muerte, solo que las de vida hacen un recorrido durante toda la vida e intentan evitar esa muerte, ¿no? Que es el empuje a lo peor. Pero ¿qué pasa? Esas pulsiones de vida a veces no son lo suficientemente fuertes o están fortalecidas, y las pulsiones de muerte se relacionan con el odio. La pulsión de muerte es agresividad. La de vida tiene más que ver con el amor, con la construcción, con lo simbólico y eso. Entonces, eso que está, ese odio, que lo hemos visto a lo largo de la humanidad, hoy lo vemos en las redes sociales, por ejemplo, en estos espacios que son ciudadanos, pero virtuales. Entonces ahí viene la cuestión de los líderes, ¿no? ¿Qué tocan esos líderes de hoy? ¿Cuáles son los líderes de hoy? Son los líderes que tienen un contenido simbólico, que nos marcan un modo de vivir, que un rumbo, que tenga que ver, como decíamos antes, con ciertos contenidos, o son líderes, esos líderes carismáticos sostenidos en una imagen, que tienen ojos celestes y entonces las señoras de ojos celestes se identifican con esos líderes que no dicen nada, pero que hay algo que prende ahí. Entonces ahí viene la cuestión de la identificación. ¿Con qué se identifican las masas, los sujetos en una sociedad? ¿Se identifican con un artista, con alguien que realmente ofrece algo? ¿O se identifican con un tipo que habla bien, que es un poco maníaco, que muestra una capacidad de trabajo, de números y qué sé yo, y produce un deslumbramiento? ¿Pero por qué produce eso? Y que además esos líderes, a veces lo que escuchamos es una incentivación a ese odio que subyace como germen fundacional en cada uno de nosotros. Todos lo tenemos, ese odio. Lo que pasa es que peleamos para que eso no cristalice, y peleamos, digamos, subjetivamente, gracias a que tuvimos referentes y por eso estamos acá conversando y pensando cosas. Pero hay quienes no tienen acceso a eso, no han llegado ahí y se sostienen en las imágenes y en esos elementos de odio. Entonces todo está mal, todo odio, todo es
el otro es una mierda, el otro no sirve para nada, alguien hace bicisendas, no, hay que hacer, digo, no estoy hablando de nadie política en especial, pero ningún partido político, pero si alguien hace una bicisenda y la bicisenda es para algún día poder circular en bicicleta y la gente puede ir a trabajar en bicicleta y encima ejercitarse, ¿por qué tenemos que decir, no, pero pusieron mal la maceta? Y estoy dando un ejemplo muy burdo y tal vez muy sencillo. Alguien que diga lo que piensa, no, pero no sé, no sabe ni lo que dice. Hay algo que yo escucho, leo y observo y es un odio capital y fundamental en la sociedad, como nunca antes se había visto, ¿no? Más allá de esas hordas medievales que antes teníamos, que había, no las teníamos. Entonces, esos líderes creo que prenden en esas masas. Después se van a dar contra la pared cuando ese líder asuma, porque ahí vamos a ver que ahí empiezan los fenómenos de la biopolítica, que después ya lo vamos a hablar. Sí, que me interesaba, porque ambos, cuando aludieron al tema de la democracia, inmediatamente introducen la dimensión del cuerpo. Habitualmente de la democracia parece que se discute en el mundo de las ideas, digamos, y de los argumentos, pero ambos trajeron a colación la dimensión del cuerpo, así que un poco me gustaría que amplíen sobre ese punto. Bueno, yo creo que se va como hilando todo, ¿no? Me gusta como insistir en la pregunta de los ojos celestes como en lugar de cierta representación, porque no sé, digo, uno de los candidatos políticos sube a dar sus discursos con una campera de cuero y arriba un sobre todo de cuero, digo, no hay una posición más nazi que esa, ¿no? Digo, y es un tipo que está avanzando mucho. Entonces, me pregunto si esto tiene alguna dimensión del giro afectivo, ¿por qué el odio? ¿Qué hace el odio al cuerpo? Porque yo creo que el odio acá está produciendo como una picazón que se necesita sacar, ¿no? Entonces, hay un cuerpo desorganizado, hay una pérdida del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo también hoy, no? Ese cuerpo sin órganos de Lesiano. ¿Qué es hoy el cuerpo, no? Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué es el cuerpo democrático? ¿Cuál es el cuerpo democrático? ¿Es un cuerpo que responde al régimen de la transparencia? ¿Es un cuerpo capaz y productivo? No sé, es como empieza como a atravesar determinadas filtraciones ese ideal de cuerpo que al final no queda nada ahí, ¿no? Creo que esas son algunas cosas que me dan vuelta alrededor del cuerpo democrático, ¿no? Digo, si hay un movimiento que se ha organizado y que ha dado respuestas o ha tratado de hacer una revitalización del ideal democrático, es el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué feminismo? También está bueno para preguntar, ¿no? Digo, si el feminismo ha actualizado el ideal democrático, bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más? ¿Podemos imaginar un cuerpo democrático con discapacidad? ¿Cuál es el cuerpo democrático queer? ¿No? Hay como algunas preguntas para hacerse para ver si podemos restablecer los órganos, volver y tratar de como organizar esas emociones que pareciera que son puro desborde, ¿no? Entonces, el odio, que ya es casi una política, ¿no? No es ni una costumbre, no es ni siquiera un deseo, es casi una política, una postura. No solamente que tiene buena prensa, sino que está muy bien solapado, ¿no? Porque supuestamente en los tiempos que rige la transparencia, eso no sucede. Entonces, que esté eso es una forma innegable de aceptación, ¿no? Me parece que hay algo interesante como para ver qué se nos cuela, por qué el odio sí es tan latente, ¿no? Sí. Quiero, porque es interesante, porque
tenemos por un lado este odio que prende, vamos a hacer la caricatura, el de los ojos celestes y de la campera de cuero, ¿no? De larga. Pero también tenemos, como bien dijiste, Elian, otros actores políticos, como los feminismos, como las madres de Plaza de Mayo, como las abuelas, donde ¿qué introduce? ¿Qué hay ahí? Por primera vez se introduce otros elementos en la política que son, por ejemplo, el amor, el sufrimiento humano, la pérdida, el duelo, cosas que antes no se pensaban así desde la política. Entonces, ahí, para hacer el contrapunto, ¿no? Y cuando pensamos en lo biopolítico, que bueno, ahí tenemos esta película que hemos trabajado, una serie que hemos trabajado tanto, Years and Years, que ahí muestra muy bien lo que es el estrago que puede producir un líder carismático. Es una mujer que se presenta sin contenido, rubia, qué sé yo, y que le habla a esas masas llenas de odio, porque hay que decir, quien odia tanto es porque se odia a sí mismo, ¿no? Ese odio es odio a sí mismo, que lo que pasa es que lo pone afuera. Entonces, prenden ahí esas masas y después se encuentran con lo peor, porque ese empresario que la vitoreaba y qué sé yo, que trabajaba, ubicada en Gran Bretaña, termina siendo repartidor de Uber con esa mujer que él vota porque representa sus ideales de clase, ¿no? Es muy interesante lo que y bueno, y en su propia familia, que había una pareja gay, termina, bueno, no quiero spoilear, pero uno termina peor que el otro, producto de esa política. No, pero no sé, pienso Meloni en Italia, bueno, es la representación de la mujer que estás diciendo. Eso. No hay caricatura más siniestra que la de Trump, ¿no? Digo, entonces... Sí, de hecho, Le Pen creo que es una de las personajes que... Digo, hay cierto efecto de espectacularización de las redes sociales, las lógicas de plataforma o la globalización voraz en la que estamos, en la que... es aséptica, ¿no? Es una imagen aséptica, es una imagen brillosa, ¿no? Brillosa y brillante. Exacto. Pienso en el efecto de las pantallas, ¿no? Y sin olor, que decías recién, sin olor, ¿no? Entonces, me parece que ahí empezamos como a esbozar o a delinear la posibilidad de un cuerpo neoliberal al final, ¿no? Digo, ¿por qué esa gente prospera? Esos políticos prosperan, ¿no? Me tomo la expresión de esa picazón del odio a la que te refería, porque me pareció muy, muy gráfica, y también estos nuevos tratamientos o los tratamientos alternativos. O sea, tenemos un tratamiento, si se quiere, hegemónico, que son los grandes administradores y capitalizadores del odio, ¿no? Determinadas figuras políticas cumplen muy bien con esa función, y quería preguntarles por los tratamientos, quizá a menor escala, quizá más sutiles, con los que cuentan los sujetos hoy para tratar esa picazón del odio, ya sea a través de una experiencia artística que te parezca que implica un tratamiento, o las soluciones singulares que encuentran algunos sujetos en el campo social. Yo creo que los artistas intentamos toda la vida transformar el odio en una flor, ¿no? Y no es ni el odio ni la flor, es la búsqueda. Me parece que hay algo propio del proceso que acontece ahí, y además es un continuo, ¿no? Como todo proceso, que se vuelve también una adicción, ¿no? Y también se vuelve un lugar súper solitario, ¿no? No se me ocurre una micropolítica de resistencia individual, solamente se me ocurren formas de estar con otro para resistir a ese odio, ¿no? Pero me parece que en el arte estamos manipulando, haciendo malabares con esa brasa insoportable, que al final queremos que se vuelva ceniza y que eso sea una visión del mundo, y creo que ahí hay mucha ternura, ¿no? Y no tiene que ver en cómo se hacen
en donde ni cuál es su hechura, ni su materialidad. Es una entrega inexplicable, ¿no? Creo que hay algo como interesante del mundo del arte, por lo menos a mí personalmente me ha salvado, ¿no? Sí, yo creo que el arte es una de las posibilidades, si no la posibilidad de bordear algo de eso como tratamiento, ¿no? Del odio y de ese agujero traumático que venimos acarreando generación tras generación, y también respecto de lo singular. Ahora, desde el psicoanálisis, eso hay que aclararlo, el psicoanálisis no interviene en lo social. Cuando a veces discutimos, por ejemplo, con otros movimientos o con otros discursos, más bien, por ejemplo, lo discutimos, conversamos con los feminismos, con los movimientos sociales. Bueno, yo siempre digo, zapatero a tus zapatos. Los movimientos sociales, los artistas tienen cada uno sus modos de dar un tratamiento a eso. ¿Qué hace un psicoanalista? Trabaja también en la soledad del consultorio. Bueno, hay quienes, por supuesto, trabajan en otras áreas de ejercicio, en los hospitales, en lo jurídico, en lo laboral, en las cárceles. Pero bueno, respecto de un tratamiento analítico, ¿cómo hacer con eso? Que puede ser pensado en términos de algo sintomático, ¿no? Ese odio, por ejemplo, ya que estamos con este tema, ese odio a sí mismo o esa frustración, ese dolor producto de algo que no aconteció o que sí aconteció en la vida familiar y que hace que esa persona odie a todo el mundo, por ejemplo, porque no ha podido recibir amor. Básicamente se trata de eso, del odio y del amor. Lo que va a hacer un psicoanálisis es ayudar a hacer de esa miseria, de ese dolor, de esos desechos, una nueva obra de arte o una obra de arte, ¿no? Algo que por eso el psicoanálisis se acerca más al arte que a una serie de tips que uno ve que también en las redes sociales se dan ahora, ¿no? Están los tips. Para la depresión hay que hacer esto. Si usted se siente triste, bueno, entonces escriba un libro, plante un árbol, salga a la plaza. Esos son tips que no funcionan, porque lo vemos que no funcionan, pero sí que haya una elaboración de saber del propio sufrimiento, una relación con el inconsciente que tiene que ver con el saber sobre uno mismo, para, a partir de esos desechos, armar a la especie de un bricolage, ¿no? Juntar esas piezas sueltas y armar una obra de arte de su propia vida que permita saber hacer con lo que cada uno tiene y le tocó en la vida, que eso no se puede cambiar. Se trata de poder hacer con lo que tenemos, como seguramente, Elian, vos harás con tus paredes, tus pinturas, que son todas cosas sueltas, pero de ahí vos haces una obra de arte o intervenís. Entonces nosotros ayudamos a que un sujeto pueda intervenir su propia vida con herramientas que construimos juntos en un espacio analítico. No sé si... Coincido, ¿puedo agregar una cosa? Sí, por supuesto. Coincido con lo que plantea Mariana en que esta instruccionalización de la vida que estamos atravesando por las redes sociales, por las nuevas formas de gobierno y las formas de organización propias de la vida, lo que hace todo el tiempo es despejar preguntas, ¿no? No las despeja en tanto respuestas, sino las niega, las tapa, las desintegra, ¿no? Entonces me parece que hacer del odio no solamente materialidad básica de trabajo del artista, sino también un lugar de sustracción, es una forma de insistir en la pregunta, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, porque yo me pregunto, ¿por qué tengo tanta rabia adentro? ¿No? Y lo difícil es identificar el enemigo, ¿no? Y este enemigo tentacular que es el neoliberalismo la hace muy difícil, ¿no? Entonces, ¿a quién terminamos apuntando? A donde va el revólver, ¿no? Alguien que odia mucho es alguien que ha sufrido mucho también, ¿eh? Eso hay que decirlo.
Quizá la última pregunta, porque ya se nos agota el tiempo, que seguramente va a quedar abierta porque nos tiene muy tomados, es el tema de una técnica que, si se quiere, hoy domina lo visible, que es, por supuesto, la cultura algorítmica, las inteligencias artificiales. Vos venís de un encuentro dedicado a eso. Ambos se dedican a prácticas que privilegian la diferencia, que privilegian la singularidad, y esa mirada tiene la característica de poner en serie casi todas las cosas unas con otras, tengan que ver o no tengan que ver. Bueno, ¿cómo incide o cómo ven que afecta en la subjetividad o en su práctica este nuevo contexto? A mí es algo que todavía me lo interrogo, pero sí tengo una seguridad que en lo que respecta a elaborar saber, como recién decía, respecto de la propia subjetividad de saber de uno mismo, la inteligencia artificial no va a poder con eso. Porque podemos averiguar qué quiere decir esto, lo otro, cómo mezclar un color con el otro y va a salir no sé, o cómo hacer para, como recién decíamos, para estos tips, ¿no? Si hago mandalas, entonces así seguramente debe decir la inteligencia artificial, me voy a calmar un poquito. Pero la singularidad, lo más propio, lo más opaco, ahí no llega la inteligencia artificial. En ese núcleo sin sentido, caótico, que no hay forma de que llegue un algoritmo, eso es propio de cada quien y con eso es con lo que vamos a hacer ese poema subjetivo que decían recién del arte o nuestra propia pintura, imposible de detectarse en un algoritmo. Pienso yo, no sé. Yo la verdad que no sé muy bien qué opino sobre esto. Lo que sí veo como cierta crisis antropocéntrica, ¿no? Que de algún modo viene a renovar el cuestionamiento del cuerpo, ¿no? Y que puede traer de fondo una cooperación interespecie y un reconocimiento de todo el tejido vivo, más allá y a pesar del animal humano, que a mí, de principios, un poco me parece interesante. Porque me parece que la idea de que las máquinas nos van a dominar es un poco una paranoia de quien no dialoga con la máquina, ¿no? Entonces, me parece que hay que cuestionar qué es esa máquina. Digo, todos tenemos acceso a la inteligencia artificial, ChatGPT o algunos de esos que nos escupen data, pero no todos tenemos acceso al corazón del reloj, ¿no? Entonces, para mí hay que discutir en tono marxista la sociabilización de la herramienta, ¿no? Creo que ahí viene algo interesante. Y también me voy a sumar ahí una escarapela. Creo que el colectivo de personas con discapacidad viene anticipándose sobre el diálogo y la relación con las máquinas, que no sabemos qué va a pasar en ese recoveco opaco inaccesible, pero es algo que ya sucede y es innegable, ¿no? Eso. Y respecto al arte, me parece que vuele por los aires, reviente en 1000 pedazos la propia categoría. No sé, no es algo que me preocupa. Digo, que pase. Buenísimo, y para cerrar, yo también tengo una respuesta sobre esta catástrofe prometida que nos prometen las inteligencias artificiales, que es que al menos esta conversación producida entre personas que se han puesto a pensar en un tema juntas y en diálogo no la podría hacer ninguna inteligencia artificial. Así que les agradezco a ambos su presencia aquí. Gracias a vos.